He pasado toda la semana meditando sobre este pasaje que acabamos de leer. Hemos leído, por cierto, la confesión de Pedro toda, pero principalmente los versículos que nos tocan ahora es a partir del 17. Mateo 16, 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues me he pasado mucho tiempo meditando sobre este pasaje, y mientras más pensaba, más cosas salían, más cosas salían. Es un mensaje bastante largo, bastante grande y sobre todo muy importante. Recuerden que aquella iglesia que está por allá en Roma, su cabeza, pues literalmente se fundó gracias a la mala interpretación de este pasaje. Es un pasaje que tiende mucho a malinterpretarse, es un pasaje que tiende mucho a dar pie a cosas irregulares, irreales, inconsistentes con toda la cristiandad, y pues por eso muchísimas personas están siendo condenadas. Han sido condenadas y están siendo condenadas. Incluso muchos creyentes todavía piensan, y algunos que dicen que los católicos son nuestros hermanos. Y estoy bastante seguro que son tipo predicadores que muchos de ustedes han escuchado y que tal vez les gusta. Por ahí hay uno que predica con acentito argentino que a muchos les gusta escuchar, y él dice: los católicos son nuestros hermanos. Por cierto, pero no solamente es él, hay varios, hay muchos, ¿verdad? No solamente es eso, es la mala interpretación del pasaje, sino que también el Señor está iniciando a hablar sobre su iglesia. Es importantísimo. Son los primeros mensajes ya de formación o de fundación de la iglesia cristiana sobre la tierra. Aún así, nosotros siempre tergiversamos en nuestra mente esa idea de cristiana, pues simplemente pensamos en las instituciones. Solamente hay una iglesia cristiana, es decir, solamente hay una iglesia de Cristo. El punto es cuál es. El punto es cómo es. El punto es cómo tiene que ser una iglesia para ser de Cristo. Depende de una denominación. Nosotros somos bautistas, existen los pentecostales. Bueno, existe de qué o depende de qué el llamarse una iglesia o que sea verdaderamente iglesia de Cristo. Lo bueno es que el Señor Jesucristo nos da parámetros formidables al respecto. Y no solamente de eso se trata el pasaje, sino también nos habla acerca de los creyentes de una forma muy singular. Así que está bastante difícil el pasaje, sinceramente. Primero, salgamos del paso de, ¿es la Iglesia Católica, o mejor dicho, está la Iglesia fundada sobre Pedro? Es decir, Pedro es el fundamento de la Iglesia. Sí tienen sus Biblias, obviamente, por supuesto, pero si tienen dónde apuntar, les voy a dar varios pasajes. Porque estos pasajes tienen que ver con esto. Tienen que ver con la verdad y con la verdadera interpretación de estas palabras del Señor Jesucristo. Así, cuando encuentren a ya saben, de los que tienen altares a María ahí en sus casas, o van a prender velas, veladoras y todo eso, pues entonces, si quieren, les pueden dar algunos cuantos pasajes, ¿verdad? Para que entiendan sobre qué está fundada la iglesia. La iglesia no está fundada sobre Pedro. El Señor está haciendo una figura, pero ya vamos a llegar a eso. Vemos el primer versículo, que es el versículo 18. Perdón, el 18 es el versículo estrella de esa iglesia. Entonces, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es muy importante este versículo para que nosotros lo entendamos bien, no solamente para poder interpretarlo bien o poder llamar la atención a aquellas personas que lo interpretan mal, sino que imagínense esto, ¿no? O sea, el diablo construyó una iglesia falsa al estilo Babilonia, precisamente para ocultar el verdadero significado de este versículo. Porque este versículo sí habla sobre la verdadera iglesia de Cristo, que no es esa, que no es esa. Bien, el Señor Jesucristo se refería a que Pedro era el fundamento de la iglesia, o sobre Pedro era la principal piedra de la iglesia. Y entonces tenemos Efesios 2:20. Hay algunos pasajes que vamos a leer
Hay otros que solo se los voy a dar apuntados. Efesios 2:20. Y si quieren apuntan ese Mateo 3, 16, 18. Ese es el versículo que fundamenta esa iglesia. Ya saben cuál. Entonces, si es o no es, y entonces viene el listado de los versículos que tienen que ver o que nos hablan que no es Pedro, en realidad el principal en la iglesia. Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este pasaje es importantísimo. La principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. La iglesia del Señor Jesucristo jamás fue fundada sobre Pedro, ni sobre los apóstoles. Ellos son el fundamento de la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dicho sea de paso, nosotros como iglesia creemos en los apóstoles, creemos que existen los apóstoles, sí, creemos en los apóstoles, creemos que existen los apóstoles, los 12 del Señor Jesús, los 11 que estaban con él en su ministerio, y de ahí el último, el que ya se llama a sí mismo el abortivo, el apóstol Pablo. Esos son los 12 apóstoles que nosotros consideramos como verdaderos apóstoles. No es una forma o una posición simplemente cerrada. Cuando vemos entonces las características de los apóstoles, incluso los que dicen hoy ser apóstoles, ellos no llenan y no alcanzan las características de un verdadero apostolado. Que por cierto hay falsos apóstoles. Y para aquellas personas, lo siento, que les molesta que uno hable en cierto sentido sobre otras personas, bueno, vean el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. El primer mensaje de nuestro Señor a la iglesia de Éfeso dice, tú has probado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo dice de cierta forma que es bueno, es correcto. Tú tienes una buena doctrina, una sana doctrina, de tal manera que conoces las características de los verdaderos apóstoles, has probado quiénes son verdaderos apóstoles y no lo son. En aquel entonces había falsos apóstoles y hoy hay falsos apóstoles. Solamente hay 12 apóstoles. El fundamento de nuestra iglesia, esos son el fundamento, ¿no? Es lo que va alrededor. La piedra angular es Cristo Jesús y ellos son el fundamento. Y los profetas es la otra gran característica o el gran fundamento de nuestra fe, de nuestra iglesia. ¿Creemos en los profetas? Sí, creemos en los profetas, desde Abraham hasta el apóstol Juan. Hasta ahí. Esos son los profetas que nosotros creemos. Que ahora puedan existirse o darse ciertas iluminaciones, cierta palabra, cierto beneficio dado por Dios, sí. Y es bueno, dado por el Espíritu Santo, se puede dar. Desconfío un poquito de los sueños y de las alucinaciones, mejor no se metan a eso y no voy a hablar sobre eso ahora, pero profetas desde Abraham hasta el apóstol Juan, ahí están los profetas, esos son profetas. Incluyo a los apóstoles, por supuesto, porque ellos también profetizaron, así que también deberíamos catalogarles como profetas. De todas maneras, el profetismo ya no existe y por eso hay que tener mucho cuidado. No existe el profetismo. Esta iglesia de la cual estoy hablando más o menos cree en el profetismo. Aquel hombre de blanco, ¿se acuerdan, no? Que sale allá en un gran balcón y lo miran así como que fuera Jesús. Pues esa es más o menos la idea del profetismo. Y cuando la gente se deja llevar por eso, cuando la gente se deja llevar por figuras, es muy, muy, muy peligroso. Ahora no existe nadie que crea en el profetismo, no de verdad. Porque aquellas personas que creen en el profetismo entonces tendrían que aceptar y dejarse llevar si ese profeta viene y dice, bueno, mire, Dios me dijo que me trajera las llaves de su casa, que me trajera las escrituras de su casa y que me lo entregara porque lo necesita el Señor para el servicio. Y si usted que cree en el profetismo tiene que tomar las llaves de su casa, los papeles de su casa y entregárselos. Eso es el profetismo. El profetismo significa, yo creo que este hombre, que este profeta o que esta profetisa
habla en nombre de Dios y todo lo que dice, me lo dice Dios. ¿Quieren saber quiénes verdaderamente creen en el profetismo? Ahí están los mormones. Y se dan caso entre los mormones, en donde viene el profeta y le dice a una familia de su congregación, a una familia, dice, yo recibí revelación de Dios y Dios me dijo que me voy a casar con su hija. Así que me voy a casar. Entonces la familia, porque como creen en el profetismo, dicen, está bien, bueno, Dios dijo. Sí, pero nuestra hija tiene 12 años. Sí, pero Dios dijo. El profeta lo dice, Dios lo dice. Ajá, el profeta tiene 80 años. Eso es profecía. Y eso es profetismo, eso es lo que creen los profetismos. Por cierto, lo que estoy haciendo ahorita, lo que les estoy mencionando, no es un caso ficticio, sí pasó. Una familia entregó a su hija de 12 años a un hombre, a un viejo de 80 años, porque él era el profeta de Dios y había recibido profecía para quedarse con su hija. Ese es el profetismo. Ese es verdaderamente creer en los profetas. Es por eso que nosotros, nuestra postura es no confiar en ese sentido. No confiar. Que pueda recibir palabras bonitas es bueno, que pueda recibir cosas o mensajes agradables. Igual el Señor le habla a través de su palabra. Vea, no necesita profetas, pero pongámonos más en la disposición de que el Señor nos habla a través de su palabra y ahí reveló todo y ahí dio todo. ¿Ya? El profetismo ya se acabó. Los profetas son de Abraham hasta Juan, el apóstol Juan, con el Apocalipsis. Hasta ahí se acabó. Ahí terminó. Ese es nuestro fundamento de iglesia, como dice Efesios 2:20. Solamente les doy apuntado Gálatas 2:9. Apunten Gálatas 2:9. Ese no lo vamos a leer, pero ahí en ese pasaje el apóstol Pablo nos dice, columnas de la iglesia eran Jacobo, Juan y Pedro. Jacobo, Juan y Pedro. No era Pedro, Jacobo, Juan y Pedro. Jacobo, el hermano del Señor Jesús, por cierto, que no fue uno de sus discípulos y era una columna de la iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos Salmo 28:16. Para que lo apunten, no lo vamos a leer, para que lo apunten y lo lean ustedes. Salmo, Isaías, perdón, dije Salmo. Perdón, entonces no es Salmo, es Isaías 28:16. Isaías 28:16. Sí hay un Salmo, lo voy a decir, pero el que dije es Isaías 28:16. El otro es Zacarías 6:12 al 13. Estos dos pasajes nos hablan sobre la piedra angular, la piedra de fundamento, que ya vemos por lo que vimos en Efesios, que la piedra angular, la piedra sobre la cual se establece la iglesia del Señor Jesús, es el Señor Jesús. Él es la piedra. A través de la concordancia pude ver otro versículo que es Salmo 118:22. Salmo 118:22, perdón. Salmo 118:22. Estos pasajes nos hablan sobre la piedra angular, la piedra principal, y ya sabemos que esa piedra es Cristo Jesús. Y no solamente lo dice el apóstol Pablo, sino también el apóstol Pedro. Salmo 118:22. ¿Qué es lo que dice Pedro con respecto a la iglesia? Él es el fundamento de la iglesia. Él es la piedra principal de la iglesia. Eso lo dice el apóstol Pedro. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro. Hechos 4:11. Hechos 4:11. Dice Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de la iglesia. Ha venido a ser la piedra principal, la piedra más importante, es Jesús. Estas son palabras del apóstol Pedro. Son palabras del apóstol Pedro. Yo les digo y les dejo estas citas para cuando tengan que darle testimonio. Ya saben quién es, entonces
ahí lo pueden hacer. Ahora, en sus cartas también dice algo, el apóstol Pedro, es Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Dice, acercándoos a él. Está hablando del Señor Jesucristo. Piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El versículo 5 me gustó porque tiene que ver con nosotros. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso tiene que ver con los creyentes y lo vamos a ver más adelante. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es la piedra viva? ¿Quién es la piedra principal? ¿Cuál es la piedra más importante sobre la cual se edifica la iglesia de Cristo? Cristo mismo. Regresemos entonces al pasaje de Mateo. Entonces el Señor Jesucristo, ¿de qué está hablando aquí? ¿Y por qué usa esas palabras? Los apóstoles y los profetas, porque lo vimos en, bueno, les dejo los pasajes, están en Isaías, Zacarías y también en Salmos. Los profetas y los apóstoles nos indican que es el Señor Jesucristo la base precisamente sobre la cual se encuentra y se edifica la iglesia del Señor Jesucristo, valga la redundancia. Así que el Señor Jesús, ¿de qué está hablando? Lo que está haciendo es dar una figura sobre Pedro. Y utiliza de muchas maneras, de cierta forma, la figura de Pedro. Ya vamos a ver eso. Regresemos al versículo 18, que es el que nos está dando problemas y le ha dado problemas a la cristiandad a través de los siglos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué palabras se utiliza ahí en este versículo nuestro Señor? Las palabras que se utilizan, obviamente lo habló en arameo, pero las que se utilizan en el griego, perdón, es tú eres, la palabra griega, Petros. Petros. Eso es lo que significa Pedro. Petros. Y continúa el Señor. Y sobre esta Petra. Petra. Sobre esta Petra, o sea, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está haciendo una figura. Está utilizando el nombre de Pedro que el Señor se lo puso, precisamente para indicar cuál es la roca principal. ¿Cuál es la roca principal? La roca principal es la segunda, que dice Petra. ¿Qué significados tiene? Petros, al revisar en los diccionarios, significa canto suelto. Canto suelto. O una piedra, como cualquier piedra que nosotros vemos en la calle o podemos tomar. Eso es lo que significa. No necesariamente pequeña o lo que sea, sino suelto, una piedra cualquiera que nosotros vemos. Ahora, Petra es otra cosa. El significado de Petra, que dice el Señor sobre esta roca, Petra, es peña. O si no, base rocosa, eso también significa. Imagínense una base rocosa, imagínense una peña. Eso es la Petra que está mencionando el Señor Jesucristo. Sobre esta Petra yo voy a edificar mi iglesia. ¿Será que se refiere a Pedro? En el mismo significado no se está refiriendo a Pedro, porque Pedro es una piedra cualquiera. Pero sobre esta peña yo voy a edificar mi iglesia, dice el Señor Jesús. ¿Cuál es esa peña? ¿Cuál es esa base sólida? Esa base como montañosa de pura roca, de pura piedra, sobre la cual está edificada su iglesia, pues obviamente el testimonio del apóstol, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo vimos hace 2 semanas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es muy interesante que el Señor dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Y ahí está el primer título. Después dice el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El segundo título, Hijo del hombre, Hijo de Dios. Los 2 grandes títulos del Señor ahí están.
escritos. Y es precisamente lo que encontramos. Es en la persona del Señor Jesucristo sobre el cual se fundamenta la iglesia. Y los apóstoles son fundamentos de la iglesia, ¿por qué? Porque se entregaron completamente a esa peña que es el Señor Jesucristo. Fueron escogidos por el Señor Jesucristo precisamente para entregar cuáles son las bases y cuál es el interés y la función del Hijo de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras vidas. Dios nada habló sobre María. Dios nada habló sobre los santos. Todas esas cosas son añadidas. Todas esas cosas vienen de paganismo. Todas esas cosas hay escritores que le llaman la segunda Babilonia, porque es todo paganismo, todo maldad, todo satanismo, todo espiritismo. Con esto no les digo que odiemos a los católicos, porque en ningún sentido debemos ser así, más bien se les está avalando. Cuando se les quiebran sus imágenes y sus cosas, sus figuras, se les avala, más o menos se les hace como que mártires a ellos, y es mentira, no son mártires, ellos no pueden ser mártires. Nosotros tenemos que llamarles a la conciencia, llamarles la atención, ¿cuál es la verdad del Evangelio? ¿Cuál es la verdad? Ahí será edificada mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa parte me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Porque creo que lo que el Señor está dando la importancia de la iglesia. La iglesia es el único lugar en donde las personas pueden salir huyendo de los efectos y del flagelo del Hades, o sea, del infierno. El Hades significa infierno, para quienes no sabían. Hades es infierno. El infierno ha acosado a los seres humanos desde Adán, desde el principio. Desde que cayeron en pecado y vino el castigo y vino la muerte sobre el ser humano, el flagelo sobre todos ellos, tal vez el más importante es el infierno, que es el principio. Apenas el gusto primero sobre la condenación eterna. Lo único que defiende al ser humano, la única forma para que el ser humano se libre de ese flagelo, se salve de esa condenación, se salve de ese mal, es entrar en comunión a la iglesia del Señor Jesucristo. Es muy importante esto. Es muy importante esto porque nosotros como creyentes, y esa es una falta nuestra, como creyentes nosotros tendemos a separar. Crean en el Señor Jesús, ya se acabó. Y ya se libró. Solo diga yo creo y la iglesia es lo más atacado por el diablo sobre esta tierra. Con falsas doctrinas, con falsos medios, con falsas formas. Pero ¿cuál es el poder de la iglesia? Y esta parte me gusta mucho. En parte es Dios, el Señor Jesucristo hablando sobre el poder de su iglesia, pero por otro lado está dando un desafío al diablo. Todo el poder del diablo, todo el poder del infierno, todo el poder del mal, todo el poder de la condenación no va a prevalecer en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Hasta el final se encontrará. Y todo aquel que quiera ser salvo tiene que ser parte de esa iglesia porque tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. Este es un tema del cual nos habla abundantemente el apóstol Pablo en Corintios, en sus cartas a los Corintios. Tenemos que ser parte de esa iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de la iglesia, el creyente se pierde, si es que fue creyente. No existen creyentes afuera de la iglesia. Vean, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo es muy importante. De hecho, dice, si no estoy mal, es el apóstol Pablo, dice, es columna y baluarte de la verdad. No existe otra verdad y no existe nadie más que defienda la verdad precisamente más que la iglesia. Es la única que defiende la verdad. El problema es que aparentemente le quitamos importancia a la iglesia. Le quitamos interés, le quitamos valor. Cuando usted viene al Señor Jesucristo,
La única forma como usted puede crecer en el Señor Jesucristo es a través de la iglesia. Esos pasajes no los traje porque son muchos los que conseguí. Esos pasajes no los traje, pero ustedes lo pueden ver. El mismo apóstol Pablo necesitó una iglesia para poder crecer y él recibió revelación de Dios. Su evangelio vino directo de Dios. Es por eso que fue al tercer cielo, es por eso que él fue al paraíso. Él recibió la revelación directa de Dios, aún así necesitó una iglesia para poder crecer. ¿Cuál es esa iglesia? ¿No se la sabe? ¿No se la sabe? Antioquía de Siria. Esa es la iglesia en la cual el apóstol Pablo creció. ¿Se recuerdan que fue rechazado por los apóstoles? Entonces, ¿a dónde se fue? ¿A dónde lo mandaron? A Tarso. ¿Qué pasó en Tarso? ¿Quién llegó allá? Bernabé. ¿Se acuerdan de eso? Bernabé lo fue a buscar y dijo, ahora hay muchos creyentes acá en Antioquía de Siria, acá en Siria, y entonces necesitamos que vengas acá a colaborar. Y ahí fue el apóstol Pablo junto con Bernabé. Ahí dice el escritor, ahí dice Lucas, ahí estaba ministrando al Señor, oraban, ayunaban, enseñaban la palabra. Ahí creció, ahí se instruyó el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, necesitó una iglesia para poder crecer. Aquel creyente, perdone que sea así, pero aquel creyente que dice, no necesito ir a la iglesia, no es creyente. ¿No creyó? Cuando estaba ahí en Antioquía de Siria, es entonces donde el Espíritu Santo llama al apóstol Pablo y a Bernabé, cuando dice, ¿se acuerdan esa frase famosa? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he preparado. La iglesia del Señor es importantísima para que los creyentes crezcan. Ninguna persona puede hacer la obra de Cristo lejos de la iglesia. Ninguna persona puede crecer en Cristo Jesús lejos de la iglesia. No va a crecer. Tal vez tiene conocimiento y qué bueno. Tal vez le gustan las predicaciones de Facebook y de YouTube, pero necesita ser parte de la iglesia. Necesita ser miembro. Y por supuesto necesita actuar, trabajar, ejercitarse, como lo habla el apóstol Pablo también. Cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo, vamos recibiendo nuestro crecimiento conforme a nuestra actividad. Eso lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Nuevamente, no lo vamos a ver porque ahora estamos centrados en esto. Conforme a la actividad, es que yo no necesito servir, conforme a la actividad, bueno, no sirve, entonces no va a crecer. Ahora ya lo saben. ¿Por qué no crezco? Porque no estoy sirviendo. Y ya. Es que yo sirvo afuera de la iglesia, no se puede, porque el servicio tiene que ser adentro de la iglesia. También lo dice capítulo 4 de Efesios, por cierto, si quieren leerlo, apúntelo, Efesios capítulo 4. Ahí dice el apóstol, vienen los dones a nosotros, nos ha puesto en ministerios, nos ha dado un llamamiento, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos, o sea, para la iglesia, para los creyentes. Para eso es. Ese es el sentido de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y el infierno no podrá destruirla. No es que la iglesia salve, que por cierto también es uno de los conflictos con esta iglesia que estamos ilustrando ahora. Esta que es la segunda Babilonia. Ellos dicen, sí, todos tienen que estar ahí dentro de la iglesia. Si uno no está dentro de la iglesia, entonces uno no se salva. Por cierto, quienes están adentro de la iglesia ni siquiera se salvan. Todos se van al purgatorio. Nadie se salva. Todos se van al purgatorio. Ahí el Señor tiene ángeles especiales para que le den flagelo y flagelo y flagelo por miles de años. Y así se le quitan las ganas de pecar, asumo yo, por toda la eternidad. El Señor Jesucristo es bastante claro. Hacía falta una transformación de la persona, del alma y de la mente de la persona para que regresara a Dios. Y eso solamente lo hace Cristo Jesús. Solamente.
Ahora es un desafío, ¿por qué? Porque el diablo ha peleado y seguirá peleando hasta el final. No puede destruir a la iglesia, pero busca estorbar, hacer caer, hacer cambiar. Y es por eso que el creyente tiene que perseverar. Si quieren leer, si tienen dudas sobre eso, el creyente tiene que perseverar hasta el final para ser verdadero creyente, para ser verdaderamente salvo. Capítulo 3, capítulo 4 de Hebreos. Ahí lo pueden leer. El escritor hace una comparación como que somos el pueblo de Israel, que salimos de Egipto y tenemos que ir a la tierra prometida. Tenemos que ir a la tierra prometida, perdón. El que no recorre ese camino hasta la tierra prometida, no entra. No entra. Esa es la función de la iglesia. Nosotros como iglesia estamos en este desierto que es este mundo y estamos caminando precisamente hacia la tierra prometida. Quienes se salen, quienes se apartan. Yo solo soy cristiano 3 años, 10 años, incluso 80 años, pero si se arrepintió, se perdió. Somos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Eso es lo que escribe textualmente el escritor de Hebreos. Era un desafío. Y por eso es que el diablo toma precisamente este versículo para hacer mofa, gala y ocultarlo, por supuesto, de toda la verdad que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Hermanos, algo muy importante. La iglesia del Señor Jesucristo, nosotros como iglesia somos más fuertes que el diablo. Somos más poderosos que el infierno. Nuestro poder se trata y se basa en librar a las personas de la condenación eterna y de su separación total de Dios. Solo juzgue los cambios que hay ahora, ¿no? La iglesia está para ser rico, la iglesia está para hacer alegre a las personas. Ninguna de esas cosas es verdad. Estamos en una guerra mortal y nuestro enemigo no descansa, pero el Señor Jesucristo nos ha dado la victoria. Todo aquel que se integra en el cuerpo de Cristo, que se integra como miembro de Cristo, tiene por derecho su crecimiento, su desarrollo, que inicia todo esto desde el tiempo de su bautismo. Si no quiere crecer, es por falta de fe. Ya vamos a llegar a la fe. Versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tengo varios versículos, pero solamente vamos a leer uno, que es Mateo 18. A partir de esto, el Señor habla un poco más de la iglesia. Solamente vamos a leer ese versículo, pero vean que más adelante el Señor habla más ya sobre la iglesia. Mateo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es el mismo pasaje. Es el mismo sentido de lo que le dice al apóstol Pedro. Entonces, no se lo entregó al apóstol Pedro solo, se lo entregó a la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, todos aquellos que participan en la iglesia. Ya vamos a llegar a eso. Me gusta una de las interpretaciones que dan algunos teólogos y me parece correcta, me parece buena, el hecho de que el apóstol Pedro sea el que inició precisamente con las predicaciones de la iglesia. Se menciona en la teología y ustedes lo pueden estudiar si van a algún seminario de que esa era la razón, esto de te entrego las llaves del reino, era hablando sobre la entrada de los 3,000 que se convirtieron cuando fue el tiempo del Pentecostés. ¿Se acuerdan? El tiempo del Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo, entonces se agolpa todo el pueblo y ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Están borrachos o qué está pasando? Y empieza la predicación del apóstol Pedro, que por cierto un fragmento lo leímos. Empieza la predicación del apóstol Pedro y gracias a esa predicación, gracias a la venida del Espíritu Santo, entonces se abre la puerta a, ¿cuántos? 3,000. En ese momento se convirtieron 3,000.
¿Y quién es el otro que le abrió las puertas a los gentiles? La puerta de la iglesia a los gentiles, según los teólogos, según los libros de teología, es también el apóstol Pedro. ¿Cuándo? Cuando fue el tiempo de Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Que el apóstol Pedro recibió una revelación. Come, Pedro, mata, come, esto te doy. No, Señor, ninguna cosa inmunda he jamás comido. Y entonces le dice el Señor, aquello que yo he limpiado, aquello que yo he limpiado, no llames inmundo. Y obviamente no estaba hablando de la comida en sí, estaba hablando de lo que vendría después. Cornelio recibió revelación, ve y trae a Pedro, uno que se llama Pedro, él te va a decir todas las cosas que tú necesitas hacer. Se junta entonces Cornelio, su familia y sus conocidos. No sabemos cuántos, pero seguro fue una gran multitud. De gentiles, estos eran gentiles, o sea, no judíos. Entonces viene el apóstol Pedro y les empieza a predicar. Mientras estaba predicando, no hizo la invitación, no los llamó al arrepentimiento, no les dejó tiempo para confesar. Mientras estaba hablando, el Espíritu Santo cae directamente sobre ellos y todos ellos entran a la comunión de la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Ellos son integrados como creyentes en Cristo y es entonces donde se abre, se reconoce que se abren las puertas de la iglesia del Señor Jesucristo a los creyentes. Muchos intérpretes dan esa interpretación acerca de esto. Yo te voy a dar las llaves del reino. Yo te voy a dar las llaves del reino. Pero aquello de atares, todo lo que atares será atado en el cielo. Eso también el Señor se lo dice a sus discípulos. Es muy importante. Muy, muy importante. Ese es el poder de la iglesia. Y es el poder de la iglesia, que por cierto es el contexto del capítulo 18 que acabamos de leer de Mateo, en donde se habla sobre los pecados y de dejar entrar a la gente a la salvación, a la comunión de la iglesia. Ese es nuestro poder. Ese es el poder de usted. Este poder Dios nos lo ha entregado a los ángeles. Este poder Dios no se lo ha entregado a los eruditos, a los sabios, a los conocedores o a los ricos. Este poder, este poder Dios se lo ha entregado a usted. Usted tiene las llaves del cielo y usted puede hacer que la gente entre al cielo en comunión eterna con Dios o simplemente quedarse callado y dejar que se condene. Es la responsabilidad que todos nosotros tenemos. La responsabilidad que todos nosotros tenemos. Les dije Mateo 18 tiene que ver con este versículo 19. También está Isaías 22 para quienes quieran apuntar. Juan 23 es otro pasaje. Y por supuesto, los pasajes muy importantes, los de Apocalipsis, en donde estas llaves las tiene Cristo. Apocalipsis 1:18 y Apocalipsis 3:7. Estas llaves de la muerte y del Hades las tiene Cristo. ¿Y saben qué? Estas llaves se las entregó Cristo a su iglesia. ¿Qué poder tenemos? ¿Qué capacidad tenemos nosotros? Y eso es lo que el diablo no quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que el diablo quiere a modo de esta su iglesia falsa, dárselo a un hombre ahí vestido raro, a esas estatuas, al incienso, pero no quiere que a través de la predicación las personas entren en comunión con Dios y entren al reino de los cielos, nazcan de nuevo. Eso es lo que quiere estorbar el diablo y ha hecho hasta lo imposible para hacerlo. Hay un dicho, no recuerdo qué poeta lo dijo, pero dice, lo único que hace falta para que prevalezca lo malo es que el bien no haga nada, o el bueno no haga nada. Y es entonces donde entramos a la situación con Pedro. ¿Por qué el Señor Jesucristo usa a Pedro? Anoche todavía estaba desvelándome pensando y pensando, ¿por qué? ¿Por qué usar a Pedro? Que precisamente esto es por donde se tuerce la gente.
Se aleja la gente. Porque dicen Pedro es el importante. Lo acabamos de ver en varios versículos, les acabo de dejar varios versículos. La palabra de Dios nos indica que no es Pedro, que la iglesia toda ha recibido el poder, la iglesia toda ha recibido la capacidad y el fundamento es la roca que es Cristo. ¿Por qué el Señor utiliza a Pedro? ¿Se recuerdan, hermanos, el primer retiro espiritual que hicieron los apóstoles? En ese momento, cuando el Señor Jesucristo camina sobre el agua, ¿se acuerdan eso? Quisiera que regresaran a ese momento, esa noche, esa madrugada, donde los apóstoles estaban en medio de ese lago y ven al Señor Jesucristo, y en el momento en donde el apóstol Pedro dice, si tú eres Jesús, manda que yo también camine sobre el agua. Ubiquémonos ahí. Entonces baja el apóstol Pedro, eso ya lo vimos, baja el apóstol Pedro y empieza a caminar. Ahora, esto no lo vimos entonces y quería resaltarlo y esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. ¿Por qué los apóstoles se quedaron callados? Si ustedes hubieran estado ahí en la barca, y no son Pedro, sino que son de los otros apóstoles, y están ahí en la barca y están viendo a Pedro caminar sobre las aguas, ¿no les habría dado curiosidad a ustedes? Señor, yo también. Ninguno lo hizo. Tenían fe. Estaban viendo el milagro. Ninguno lo hizo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ahora, otra cosa más difícil. Si alguno de los discípulos ahí en la barca le hubiera dicho al Señor Jesucristo, Señor, yo también quiero ir, yo también quiero caminar. ¿Qué creen ustedes que el Señor Jesús habría hecho? Le habría dicho, no, solo Pedro. ¿Será? Pedro es el mejor. Pedro es el que sí me vale. Sobre él está mi iglesia. ¿Eso es? Yo pienso que hubiera dicho, si todos decían, Señor, nosotros todos queremos ir a caminar ahí sobre el agua, queremos encontrarnos contigo, el Señor Jesús les habría dicho, vengan a caminar. Pero ninguno quiso, tenían fe. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué el Señor no responde? El Señor no responde por la falta de fe. Ellos en la barca no quisieron usar la fe. Si queremos ser más exactos, tenían fe, eran creyentes, seguían al Señor Jesús, pero no quisieron usar su fe. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está ilustrando precisamente en este pasaje. También con el apóstol Pedro. Pedro es el que sale. Pedro es el que habla. Los otros dieron como señal de duda. Aquellos dicen que eres Jeremías, aquellos dicen que eres un profeta, pero nosotros sabemos que no eres profeta. Ellos no dijeron eso. El único que salió a decir, el único que usó su fe fue Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es eso lo que el Señor Jesucristo está señalando. Es que eres tú el que está usando su fe. Es que eres tú el que está actuando. Y te voy a usar a ti para ilustrarle a toda la iglesia, a toda mi iglesia. Ahí están los dones, ahí están las capacidades, ahí están los ministerios y ahí está el poder. Pero si ustedes no lo usan, nada va a pasar. Nada va a pasar. No son ustedes lo importante, no soy yo lo importante, nadie es el importante. El fundamento es Cristo, Él es la base, Él es la roca. Pero sobre Él está fundada la iglesia, así que todo aquel que entra en la iglesia, no es la iglesia lo importante es Cristo. Pero todo aquel que está en la iglesia es salvo. Se ha librado de la condenación eterna y ha recibido el llamamiento glorioso de Dios para todo aquel que le escuche. Y es un llamamiento glorioso, es un llamamiento excelso. Me quedo con la boca abierta. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios en Romanos, ahora vamos a Romanos 8, y es
inconmensurable lo que le espera al creyente. Y lo que el mundo está desechando y lo que los creyentes no quieren entender. El Señor está haciendo el llamado a todos los creyentes, que tenemos que tener fe, por supuesto, qué bueno, pero actúe, haga la obra, crezca. Es por eso que le da las llaves. ¿A quién le da las llaves? A Pedro. Le da las llaves a todos aquellos que usan su fe, que están adentro de la iglesia, que están listos para publicar el nombre del Señor Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. El apóstol Pedro no es figura de la iglesia, el apóstol Pedro es figura de todos los creyentes. El Señor señalando, así quiero que crean, quiero que confíen. No está poniendo al apóstol Pedro para que lo adoremos, para que lo exaltemos. Solamente uno merece exaltación, solamente uno merece gloria. Y la forma de glorificarle es creyendo en Él. Ese es el Señor Jesucristo. Esa es la única forma. Creyendo en Él, entregándose a Él, viviendo para Él, sirviéndole a Él. El Señor nos desafía. Ese es el propósito. El Señor nos ha dado no solamente promesas gloriosas y maravillosas, que sí, ahí están. El Señor no solamente nos ha dado esa paternidad maravillosa con el Padre Celestial y esa compañía preciosa con el Espíritu Santo. Pero hermano, si usted no usa su fe, si usted no camina en fe, si usted no publica la verdad, nada va a pasar. Y nada está pasando. Me refiero al mundo. Me refiero, ese es el mal del mundo. Los creyentes ahora necesitan otra revelación. Por eso les hablaba sobre los profetas. Necesitan otra revelación, ¿no? ¿Qué más revelación necesitamos? Necesitamos otros hombres y mujeres super santos. No, ustedes, Dios les quiere y les puede usar a ustedes. Y tienen llamamiento, y tienen propósito, y tienen justificación, y tienen lavado, y tienen todo lo que necesitan a su disposición. Ahora, ¿van a ser así como los otros discípulos ahí en la barca? El Señor Jesucristo no les va a decir no me pidan. El Señor Jesucristo no les va a decir no me hablen. Pero cada quien va a obtener lo que está buscando. Y hasta ahí va a llegar. Ahora, ¿quiere usted verdaderamente glorificar a Dios, exaltar al Señor, rendirse a Él, crecer en espíritu y serle de glorificación a Él por toda la eternidad? Entonces tiene que tener una fe. En este momento la que estamos viendo es la del apóstol Pedro. Así. Entregada. Con errores. Más adelante viene el gran error del apóstol Pedro. Incluso el apóstol Pedro más adelante se atreve a reprender al Señor Jesús. Y así dice la Biblia, reprendiendo al Señor Jesús. Muchos errores. Sí, el apóstol Pedro tenía muchísimos errores, pero tenía una fe que él no podía dejar callada. Tenía una fe que él no podía dejar en su envase. Él tenía que hablar, él tenía que salir, él tenía que caminar, él tenía que hacer la obra que el Señor podía hacer. Porque el Señor le dijo, todo lo que yo puedo hacer, ustedes también podrán hacer. ¿Hace falta creer? Hace falta confiar. Ese es el significado del pasaje. Terminaremos en 2 semanas este pasaje, hermanos, que el Señor les bendiga.